la tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 213 de Planeta M by Don Dominio. Hoy haremos tertulia para repasar las últimas tendencias de SEO en este 2024 y lo nuevo que haremos en 2025. Para hablar de este tema tan apasionante hemos traído a dos invitados de lujo. Hola a todos. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos una tertulia 3. Empezamos con Matt Romero. ¿Qué tal, Matt? Hola Mario, ¿qué tal? Encantado de pasar de nuevo por esta casa. Estupendo, estupendo. Bueno, Matt es consultor de SEO local y cofundador de Jinjan Academy, la primera academia de SEO local de habla hispana. En matiasromero.es puedes encontrar herramientas de SEO local y recursos útiles como el estudio sobre factores de posicionamiento local de 2023. ¿Es esto correcto, Matt? Correcto. Perfecto, perfecto. Y también tenemos con nosotros a Juan González Villa. ¿Qué tal, Juan? Hola, Mario, ¿qué tal? Estupendo, estupendo. Es un placer tenerte por aquí, Juan. Lo Bueno, mismo digo. él es consultor SEO y dirige la agencia Useo, especializada en SEO para e-commerce. Siempre dice que hay que darle al usuario lo que está buscando. Su blog es useo.es, su perfil de Twitter es @seostratega y tiene una newsletter que se envía todos los domingos llamada 10 links azules. Y no solo eso, sino que tienes otra nueva de inteligencia artificial, ¿no, Juan? Sí, mentes artificiales, sí. Estupendo. Luego ya nos contarás más al final del episodio, entonces. Y bueno, por último, yo mismo, Mario del Pozo, trabajo en el departamento de marketing de Dondominio en la gestión de colaboraciones y social media, además de moderar el podcast de Planeta M. Podéis ver las novedades de Dondominio en nuestras redes sociales con el usuario @dondominio y sobre el podcast en @planeta M7. Y bueno, para realizar las estrategias que seguro que van a comentar nuestros tertulianos, es muy probable que necesites un dominio y un hosting para poder tener tu web visible. Es por eso que en Don Dominio queremos ayudar a que empieces tu proyecto digital con algún descuentito. Por una parte, tenéis el código PlanetaMDON24, todo en mayúscula, para dar de alto o transferir un dominio.com o .es con un 50% de descuento. Y no solo eso, sino que con el código PlanetaMPAC24 podréis dar de alta un dominio.com, un hosting básico y un certificado SSL con un 30% de descuento. Así que ya sabéis, todos a visitar dondominio.com. Eso Bueno, es. chicos, vamos al lío. ¿Cómo habéis visto que ha ido evolucionando el SEO en estos últimos años? ¿Y qué cambios más importantes habéis visto en este 2024? Pues si quiere empezar Juan, más a nivel de SEO general, y si quieres luego lo específico por mi parte, que está más enfocada a SEO local, porque yo creo que han habido bastantes cambios en las dos direcciones. Bueno, Vale, venga, pues venga, empiezo yo. Pues sí, a ver, así últimamente viene un poquito la conversación dominada quizá por dos cosas, ¿no? Uno ha sido un update que hubo en septiembre de 2023, con lo cual hace ya más de un año, pero que sigue dando muchos coletazos, que es no era el primero, pero sí que fue el más fuerte hasta ahora del Helpful Content Update, ¿vale? Digamos que el sistema de contenido útil de Google, pues que en septiembre de 2023 prácticamente mató a muchos sitios, ¿no? A blogs, algunos que llevaban una trayectoria de mucho tiempo, de mucho éxito y tal. Y pues hasta el día de hoy prácticamente no hay recuperaciones completas, hay alguna recuperación parcial, pero hay muchos que siguen tan mal como en el peor momento después de ese update y como que, bueno, pues es una de estas cosas que hace Google que es así como muy porque lo deciden ellos, ¿no? Y sin dar unas, digamos, que unas directrices muy claras de cómo salir de eso, que pues, como digo, ha dado mucho que hablar y ha dominado bastante la conversación. Vale, luego a otra escala está, pues digamos que en los últimos 2 años, último año, se estaba poniendo muy de moda, más en el mundo anglosajón, pero aquí también ocurre un poco, el aprovechar lo que se llama el SEO parásito, que es aprovechar la autoridad de un sitio anfitrión para colocar tú contenidos tuyos o a lo mejor una reseña que apunte con un enlace hacia la página que de verdad quieres posicionar, etcétera, etcétera. Eso obviamente Google tenía que hacer algo para pararlo porque se estaba yendo bastante de madre y en vez de hacerlo más bien de forma algorítmica, aunque prometió hace un tiempo que estaba preparando un algoritmo para ello, pero en vez de hacerlo de forma algorítmica lo está haciendo más bien ha publicado una nueva política de spam que antes no tenía
y entonces va mandando acciones manuales a diversos sitios por incumplir esa nueva política de spam, que ha llamado la política de abuso de la reputación del sitio. Vale. Esto está siendo hasta ahora más fuerte y más, digamos así, noticiable en el mundo anglosajón, en España, pero yo creo que aquí también acabará llegando y también habrá a lo mejor acciones a algunos medios y webs grandes que, bueno, no sé si decirlo, que no se lo esperan o que desde luego no les gustaría que les lleguen, pero es posible que haya algo. No sé si va a ser al mismo nivel que en el mundo anglosajón, pero es posible que algo también nos llegue. Y bueno, por la parte de Google Maps, el cambio yo creo que más bestia que hemos tenido, sobre todo este último año, es cómo ha evolucionado a nivel de comprensión semántica de los perfiles de empresa, ¿no? Antes los perfiles de empresa sí que los reconocía medianamente bien para la keyword principal, muchas veces asociada a la categoría principal del negocio y algunas relacionadas, ¿no? Pero le han metido mucha caña a toda la parte de comprensión semántica, ya no solo por la parte de texto, sino también por las propias fotos y vídeos, y ahora ya es capaz de entender mucho mejor cuando un usuario está buscando ya no solo un negocio de una tipología, sino un producto, un servicio muy concreto, ¿no? Por la parte de productos han hecho una vinculación muy interesante con Google Merchant Center Next para que si tú tienes actualizado el stock de los productos de tu tienda, Google los muestre en el propio módulo de Google Shopping, aunque esto está funcionando ahora más en la parte de Estados Unidos que aquí. Luego, en la parte de servicios, ahora hemos visto cómo hay muchos negocios que están posicionando por las keywords relacionadas con los servicios a raíz de que Google ya te permite incorporar todos los que tú quieras, siempre y cuando estén relacionados con alguna de las categorías de tu negocio. Y con la parte de restaurantes, está empezando a mostrar justificaciones en la ficha de negocio cuando un usuario está buscando algún plato concreto que, aunque el propio negocio no lo haya incluido de manera explícita en su menú, en su carta, si algún usuario lo ha publicado en una de las fotos que ha subido a ese perfil de empresa, muchas veces estas fotos van vinculadas a la reseña, ¿no? Dice, oye, pues mira, este restaurante me parece espectacular, pero el plato que quiero destacar es esta paella vegana, ¿no? Y Google, pues desde el propio texto de esa reseña como de la propia foto, es capaz de etiquetarlo y tenerlo ahí ya dentro de su nube semántica para que cuando alguien lo busque muestre ese resultado. Después, por la parte de web, es verdad que todas las acciones relacionadas con el EEAT han empezado a impactar bastante, sobre todo en negocios locales del sector salud, que antes más o menos pasaba un poco desapercibido, porque al final pues Google va haciendo un poco estas implementaciones de sitios más grandes con mayor cantidad de tráfico a otros que sean más pequeñitos, ¿no? Y entonces en ese sentido es verdad que muchas webs de SEO local, pues aunque estuvieran en un sector delicado, pues aunque no tuvieran trabajado mucho esta parte de EAT, pues, seguían posicionando igual, ¿no? Y ahora ya se ve como no. Hay sectores del sector salud en el cual tú, si quisieras montarte un nicho de rank and rent, ¿no? Que es como denominamos nosotros esos nichos en las que un SEO te posiciona la web y luego los leads que capte se lo vende a un profesional, tú ya no vas a poder crear y posicionar, bueno, crearlo sí, claro, pero no posicionarlo en los primeros resultados si está en uno de estos sectores delicados. Sí, muy bien, muy bien. Muchos cambios veo. Va a ser un episodio entretenido, al parecer. Ha faltado añadir una cosa que además tiene que ver también con el local. Me he acordado cuando ha empezado a hablar Matías, que sí que nos afecta en España y no en otros sitios. Es una cosa que afecta a la Unión Europea, que es todo esto que se llama la DMA, ¿vale? Que desde marzo de 2023, digamos que la Unión Europea obligaba a Google y a otros grandes players digitales, ¿no? Que llama gatekeepers digitales y tal, les obliga a que no oculten de sus resultados a competidores como pueden ser otros agregadores, etcétera, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, digamos que tú haces una búsqueda de viajes o una búsqueda de vuelos
y antes de que la Unión Europea tomase cartas en el asunto, pues Google sacaba sobre todo sus resultados, los propios resultados de Google y tal, y luego ya mucho más abajo el resto, o a veces algunos ni los sacaba. Entonces, en teoría, esto la Unión Europea no deja hacerlo y ha obligado a estas empresas a que se adapten para dar un poco más de juego a otros competidores. Entonces estamos en un periodo en el que las empresas obligadas están ofreciendo soluciones, ¿no? Y Google ha ofrecido algunas, para mi gusto, de poco impacto, pero sí que es verdad que están cambiando las SERPs. Y entonces, por ejemplo, para ciertas verticales de búsqueda, la búsqueda local es una de ellas, pero también búsquedas de shopping, búsquedas, como hemos dicho, de viajes y de hoteles y tal, pues es tan distintas ahora en cualquier país de la Unión Europea a lo que tú verías en Estados Unidos o en Latinoamérica, ¿no? Entonces, las diferencias consisten en que son dos principalmente. Está metiendo a veces en la SERP principal, en la pestaña web, ¿no? O principal, está metiendo un módulo que se llama módulo, por ejemplo, sitios locales, ¿no? O sitios de lugares. Y ahí te está metiendo en una especie de carrusel así horizontal, te está metiendo pues agregadores locales y directorios y tal. En otras verticales, pues mete, por ejemplo, sitios de productos, ¿vale? Cuando has hecho una búsqueda que tiene que ver con productos. Y también mete, aunque esto yo creo que no lo ve casi nadie, una pestaña adicional que se llama así, como ese mismo módulo, se llama sitios de productos. O sea, si tú, por ejemplo, haces clic en el ver más en sitios de productos o en sitios de lugares, te llevará a esa pestaña donde todo lo que sale son directorios, agregadores, etcétera. En el caso del sitio de lugares, esto supongo que lo habrás visto tú mucho, Matías. A mí me hace gracia que por lo menos al principio, no sé si lo ha corregido ya, pero por lo menos al principio metía sitios que no son propiamente directorios o sitios locales, ¿no? Estaba metiendo a veces a El País, estaba metiendo a Carrefour, o sea, yo creo que es la típica funcionalidad un poquito experimental, un poquito nueva y un poquito, como no es a nivel global, yo creo que no la tienen del todo refinada, la han metido ahí porque el legislador les obliga y en plan que no digan que no lo tenemos, pero creo que por lo menos al principio no estaba muy refinada y bueno, habrá que ver porque además la Unión Europea y los competidores dicen que esto no es suficiente y que tienen que ir más allá, ¿no? O sea, que tienen que darle un poquito más de visibilidad y más de juego a estos competidores y agregadores. Entonces, pues es otro factor que, como bien estabas diciendo, Mario, que otro cambio más, ¿no? que tenemos de cara a futuro. Sí. Sí, por supuesto. Y bueno, con herramientas como ChatGPT o Google Gemini, ¿no? Entre otras, ¿cómo creéis que la IA está influyendo en las estrategias de SEO? Bueno, aquí yo creo que la mayoría todavía usamos la inteligencia artificial a un nivel, una capa muy superficial, ¿no? Estamos todavía haciéndonos a hecha. Es verdad que si nos comparamos, ¿no?, al uso que le dábamos a principio de año y ahora que está terminando, pues dices, ostras, pues ahora hago cosas más avanzadas. Pero yo creo que aún así seguimos estando en una capa muy superficial. Es verdad que ya con esto solamente a nivel de SEO local, por ejemplo, el nivel de los textos de las páginas de servicio ya ha mejorado bastante, porque antes lo que había eran unas cosas horrendas y ahora, pues para ese tipo de textos, con que le des un par de instrucciones medio decentes, te va a ser un contenido muy bueno. Pero si intentas dar un paso más allá, las posibilidades siguen siendo súper potentes a nivel de, por ejemplo, marcado de datos estructurados, pero que además estén bien anidados, que tengan sentido, que no sean datos estructurados así al tuntún. Mejorar la semántica local de cada una de estas páginas de servicios. Generación de imágenes consistentes. Hace poco Freepik incluyó una herramienta que va conectada con Flux, en la cual tú puedes entrenar un modelo, ¿no? Por ejemplo, en este caso de mi persona, ¿no? Le subo 15 fotos mías para que se entrene ese modelo y a partir de ahí, con prompts súper sencillos, me puedo generar a mí en distintas situaciones, ¿no? ¿Y para qué es esto interesante? Sobre todo para negocios locales. Pues nosotros como especialistas en SEO local sabemos que las fotos, tanto las que trabajes en la web como en la ficha, pueden ayudar, ¿no?, para darle movimiento a la ficha, mejorar la interacción y el CTR. Y claro, esto siempre ha sido como una fricción, ¿no?, una piedra en el zapato con los negocios, porque tú no te vas a parar la producción de toda una empresa para que se saquen fotos de equipo y tal.
bueno, sería un incordio, ¿no? Pues mira, con esto ya tendrías ahí una galería, que ahí el límite es tu imaginación, ¿no? Porque los puedes poner en muchos contextos y que son, sobre todo, lo más importante, imágenes consistentes. Es decir, ahí el personaje principal, ¿no? El carácter que tú hayas entrenado se va a mantener consistente en todas estas situaciones. Así que yo creo que ahí se le puede dar mucha chicha. Vale, bueno, pues yo, si os parece, voy a dar un poquito el ángulo contrario, porque Matías está hablando y lo ha resumido muy bien. Yo creo que desde el punto de vista de los que queremos posicionar, y yo voy a hablar un poquito del punto de vista del usuario, ¿vale? Es decir, el usuario de verdad está cambiando a día de hoy, que hace ya 2 años que salió ChatGPT, está cambiando sus hábitos de búsqueda o los está cambiando de una forma tan radical como se imaginaba la mayoría al poco de aparecer ChatGPT. Pues yo creo que a día de hoy no hemos visto ese cambio tan radical, ¿vale? Sí hay cambios, ¿vale? Y esto no debe sorprendernos tampoco, porque en realidad, pre-ChatGPT, si cogieras los hábitos de los buscadores de 2019 a 2021, pues también había algo de cambio, ¿vale? O sea que realmente esto no es algo que sea estático y siempre hay un poquito de cambio en los tipos de búsquedas que se usan, en cómo se usan las herramientas. Por ejemplo, nosotros, antes de aparecer ChatGPT, estábamos inmersos en un proceso en el que los usuarios, especialmente los más jóvenes, cada vez hacían más uso de herramientas visuales, ¿vale? Es decir, que estaban haciendo, de hecho, búsquedas en Instagram, incluso en TikTok, que viene subiendo. Lo que pasa es que hacían un tipo de búsquedas concretas, ¿vale? Es decir, buscaban, por ejemplo, que esto también tiene impacto para el tema local, pues buscaban, yo quiero ver reseñas de un restaurante, que me han dicho un restaurante que está bien, pues quiero ver reseñas en TikTok o en Instagram, porque voy a ver a gente que ha ido al local de verdad y que me va a enseñar cómo es el local por dentro y tal. Esto a Google le preocupaba bastante, ¿no? Y entonces, pues una de las cosas que hemos visto es cómo Google va metiendo cada vez más los shorts y este tipo de cosas para intentar que no se le vayan usuarios por esas cosas. Bueno, pues si esto lo llevamos al tema de la inteligencia artificial, efectivamente ha habido algo de cambio en cómo se están haciendo algunas búsquedas, ¿vale? O sea, las típicas búsquedas de información que es evergreen, ¿vale? Que no cambia, que el resultado que vas a encontrar para esa búsqueda ahora es el mismo que hace 8 meses y que hace 2 años, porque estás preguntando, por ejemplo, pues yo qué sé, por la lista de reyes visigodos, pues eso se está yendo hacia ChatGPT y herramientas similares. No quiere decir que desaparezca completamente de Google, pero que son cosas que poco a poco sí se pueden estar desplazando hacia eso. Lo que es indudable, por ejemplo, que se ha desplazado hacia eso son las dudas de programación, ¿vale? O dudas de cosas muy técnicas. Lo que ha dicho, por ejemplo, Matías, cómo hago un esquema.org. Antes a lo mejor empezabas buscando en Google y tal, ahora ya te vas a ChatGPT y te lo haga él, ¿vale? Y para cosas más complejas de programación, no solo a ChatGPT, sino incluso se están usando todas estas interfaces de programación como Visual Studio con Copilot o como Cursor, que es una maravilla y tal. Entonces, eso antes eran búsquedas que se hacían en Google y había una serie de webs respondiendo a esas búsquedas en Google y eso lo están perdiendo en gran parte. Pero claro, tratar de traducir eso a la totalidad de las búsquedas, a todos los sectores, a todas las búsquedas posibles y tal, eso no está pasando, ¿vale? Y por el contrario, está habiendo un proceso opuesto en el que los usuarios también se dan cuenta, especialmente esto quizá en España no tanto porque no tenemos todavía las respuestas de AI Overviews. En toda la Unión Europea Google no ha metido esas AI Overviews, pero sí que están en Estados Unidos, en Latinoamérica y en una serie de países en todo Asia y tal. El usuario ahí se va dando cuenta de que ahora le puede preguntar cosas más complejas, más conversacionales, mucho más long tail a Google y recibir una respuesta que le satisface. Entonces, digamos que Google al final pierde por un lado, pero va ganando por otro también. Entonces, al final, lo que no ha ocurrido, desde luego, es que en 2 años le hayan dado un golpe mortal a Google, ¿vale? Estas cosas. Algo le ha hecho cambiar, ¿vale? Y por eso, por ejemplo, pues se han lanzado a sacar la app de Gemini como una respuesta a ChatGPT y a sacar estas AI Overviews dentro de la SERP para que no puedan decir, oye, que Bing tiene resultados de inteligencia artificial. Pues dice, bueno, pues nosotros también, aquí están, ¿sabes? Entonces, algo ha cambiado,
pero no ha sido todo tan radical y tan revolucionario, por lo menos en estos 2 primeros años de la tecnología, como se esperaba. Los 2 siguientes años, pues ya veremos. Quizá vaya penetrando todo un poquito más y, como dice Matías, se vaya acostumbrando el usuario a usar las herramientas nuevas para cosas cada vez más complejas y más específicas, ¿no? Pero por ahora no ha sido así. Sí, muy, muy interesante. Habéis comentado el tema de que, bueno, Google está indexando Shorts, ¿no? Cuando, pues, haces una pregunta en cuanto a una reseña de un restaurante o demás, ¿no? Em, ¿Qué contenido creéis que ha tenido mejor rendimiento durante este 2024? ¿Creéis que los blogs siguen siendo uno de ellos? Mm. Bueno, con respecto a la parte de SEO local como tal, a nosotros algo que no solamente de ahora, sino de antes también nos ha funcionado muy bien. Y es que, claro, tú cuando trabajas con una web de servicios, la típica web corporativa que tiene pocas secciones, ¿no? Pues tienes la página de inicio, servicios, quiénes somos, contacto y blog, ¿no? De más a menos transaccional. Dices, ostras, pues por la parte transaccional puedo tirar por la página home, ¿no? Por la marca y luego por las páginas de servicio y luego poco más, ¿no? Luego, ¿qué hago? Para seguir captando tráfico que realmente a mí me interese, que es el que pueda convertir. Entonces, en ese sentido, es verdad que los contenidos que son informativo-transaccionales, es decir, estoy resolviendo una duda, pero en un punto en el que el usuario en su Customer Journey ya está muy, muy cercano a la compra o a la contratación de un servicio. Si esto lo queremos trasladar, por ejemplo, a un caso real, ¿no? Imaginemos que tengamos una empresa de mudanzas, pues nosotros podemos crear contenido específico, me da igual si lo ataco desde una entrada de blog o desde una página de la web, que sea, por ejemplo, mudanzas, si la empresa está en Málaga, pues mudanzas de Málaga a Madrid, ¿no? Y te creo un contenido específico para ese término, de Málaga a Barcelona, o cuánto cuesta hacer una mudanza en Málaga, ¿no? Al final estoy dando una información, pero muy concreta y a nivel local. O cuáles son las mejores empresas de mudanza de Málaga, ¿no? Que esto muchas veces a las empresas les da reparo, ¿no? Meter contenido comparativo en el que van a tener que mencionar a otras empresas que son su competencia. Y esto, claro, a más de, en lugar de ser, perdón, contraproducente, es al contrario. ¿Por qué? Porque estas páginas de directorios comparativos, si es un sector medianamente interesante, ya van a existir, ¿vale? Puede ser de una página de terceros o incluso alguien de tu competencia. Si lo haces tú, tienes la ventaja que controlas el diálogo y lo que aparece, ¿no? Y ya puedes ahí jugar un poco con la posición en la que muestras cada una de estas comparativas, los puntos que destacas y demás. Y a nivel de SEO, tú podrías pensar, bueno, pero es que Google no me va a posicionar a mí si soy una de las empresas involucradas, ¿no? Que podría ser lógico, ¿no? Dices, vale, para que sea imparcial, pero vemos que en la realidad, en la práctica, no funciona así. De hecho, en el sector del hosting, por ejemplo, que es súper competido, y vosotros lo sabéis, hay muchas comparativas que están creadas por la propia empresa del hosting, ¿no? Igual que he visto plugins de WordPress, ¿no? Si tú buscas mejor plugin de caché, por ahí seguramente te aparezca VP Rocket, ¿no? Entonces, al final, pues es interesante tener esta serie de contenidos en las cuales te resuelvo una duda, pero también lo enfoco desde un punto de vista transaccional, porque nosotros siempre en SEO local hemos jugado a intentar que el porcentaje de conversión sea lo más alto posible, porque el volumen sabemos que de por sí va a ser pequeño, a no ser que haga SEO local para todas o una gran cantidad de ciudades de todo el país. ¿Cuál es tu opinión en este aspecto, Juan? Bueno, pues yo llevándolo a un ámbito un poco más general y conectando ya con lo que decía antes, creo que uno de los grandes ganadores es el formato audiovisual, ¿vale? O sea, creo que efectivamente YouTube, que ya desde hace tiempo en realidad es el segundo buscador más usado, pues en YouTube es todo un universo por explorar en el que se puede hacer marketing de contenidos de una forma. O sea, por un lado es más difícil producir el contenido, digamos, que escribir simplemente un blog, pero por otro lado
acaba siendo más fácil posicionarlo, ¿vale? Porque digamos que hay menos factores en juego y realmente con que tú hagas un vídeo sobre una búsqueda que la gente está haciendo en YouTube y que más o menos ahora no haya muchos vídeos cubriéndolo exactamente, pues acabas estando ahí y tal, y al final es cuanto más vídeo puedas producir, más posicionas tal. Si fuera eso solo, pues bien, pero es que lo que pasa es que dentro de Google Buscador, cada vez Google mete más resultados de YouTube. O sea, respecto a hace año y medio, aunque esto es una tendencia que viene de tiempo, pero respecto a hace un año y medio, cada vez mete más módulos estos carruseles, ¿no? Que te enseñan como 3 vídeos de YouTube o 4 o 5, en cada vez más tipos de búsquedas donde hay veces que dices, joder, están metidos con cazador. O sea, lo hacéis solo para recircular tráfico hacia YouTube. Hay la cosa de que Google monetiza muy bien YouTube, ¿vale? Es bastante rentable para ellos, entonces parece bastante evidente que están haciendo un esfuerzo por llevar. Además, hay otra cosa que no la hemos mencionado ahí un poco en el horizonte, que es que en Estados Unidos tienen una intención bastante clara, ya le han declarado un monopolio en la búsqueda y tienen una intención bastante clara de dividir a la compañía. O sea, por ejemplo, parece claro que a lo mejor les obligan a desprenderse de Chrome, ¿vale? Pero de YouTube no han dicho nada. Y YouTube siempre se ha quedado fuera de eso y tal. Entonces, yo creo que ellos mismos, con visión estratégica y de futuro, están diciendo cuanto más fuerte hagamos a YouTube, que es una de las patas que nos vamos a quedar y que más potencial tiene para nosotros, mejor. Entonces, dentro de YouTube creo, por ejemplo, que lo de hacer shorts ahora mismo es una bonanza absoluta, o sea, te puede llegar mucho tráfico con bastante o muchas visualizaciones con bastante poco esfuerzo comparativamente, y para posicionar en Google hoy en día, si eres capaz de hacer vídeo con un resultado más o menos bueno, pues es una estrategia que está muy bien para aparecer. Además, si tienes de siempre, con esto no estoy diciendo que vaya la gente y tire su sitio web y ya solo se dedique solo a YouTube, porque eso no, o sea, tú tu sitio web lo tienes que mantener, pero quiero decir que si tienes un sitio web y ya tenías un blog con un recorrido, con una autoridad, y además lo puedes complementar con contenido audiovisual, pues la verdad que muy bien, ¿no? O sea, cubrís también esa rama y tal. O sea, que yo si me tuviera que quedar con un contenido sería un formato y sería el audiovisual, sí. Estupendo, estupendo. Y bueno, ya mirando un poquito hacia el futuro, ¿qué avances técnicos, indexación, rastreo, son importantes a tener en cuenta en este 2025? Bueno, por la parte de SEO local, antes lo mencioné un poco por encima, lo que estamos viendo que está funcionando súper bien, sobre todo, ya no solo incluso para los propios resultados de Google, sino para las búsquedas en Search GPT y demás, son los datos estructurados. Al final, cuanto tú mejor tengas estructurada la información de tu web, más fácil sea de entender para el rastreador, mejor que mejor. He hablado hace poco con un compañero que él se dedica a hacer SEO programático, crea una cantidad de webs impresionante, unas 200, 300 al mes, y las intenta posicionar para muchísimos municipios, ¿no? Y él siempre nos destaca que son webs creadas en HTML con un contenido medianamente bueno, ni muy bueno ni muy paja, pero que lo que sí él hace mucho hincapié en que el marcado de datos estructurado esté lo más completo posible, ¿no? Para que toda esta información relacionada sobre todo con el negocio, la ubicación, el tipo de negocio que es y demás, todos los datos que afectan a la categoría de local business estén bien creados, ¿no? Entonces yo creo que por ahí a nivel técnico podría ser algo que además, lo comentábamos antes quizás era un poco más engorroso, ¿no? Saber, oye, vale, y esto a nivel de código, ¿cómo se crea y tal? Te podías hacer un poco lío. Ahora te vas a ChatGPT y él mismo te lo hace, y si tienes duda de que te lo está haciendo bien o mal, te vas al validador de datos estructurados, pegas el código ahí y el propio Google te va a decir si es válido o no. Yo, de nuevo, a un nivel un poquito más general, diría de los dos aspectos que has mencionado, lo de la indexación, sí que es un caballo de batalla y lo venía siendo de hace varios años, pero lo lleva siendo desde el momento en que aparece ya ChatGPT y la facilidad de crear contenido que más o menos suena natural, suena humano.
Porque claro, ¿qué está pasando? Que explota en volumen. O sea, si Internet crecía a un ritmo altísimo, ¿vale? En número de páginas, desde el momento en el que es tan fácil producir contenido, pues como dice Matías, ¿no? O sea, ahora para cada municipio de España una landing que haga no sé qué y por supuesto no voy a crear el contenido a mano, se lo voy a pedir a ChatGPT y tal. Entonces se encuentra que cada vez tiene más URLs compitiendo por recursos, ¿no? Porque simplemente la indexación al final es estar dentro de un centro de datos, estar ahí en una base de datos ocupando un espacio, una URL no pasa nada, pero millones y millones y millones de URLs al final tienen un cierto coste para Google. Entonces, Google va aplicando, antes Google lo indexaba todo, era súper ávido de indexar cosas, ¿no? Pensaba, de siempre se ha pensado que un buscador es mejor cuanto mayor es su índice, ¿no? Cuantas menos cosas se queden fuera de su índice, más posibilidades tienes de que cualquier búsqueda, por rara que sea, que haga un usuario, tú tengas una página en el índice que la responda. Llega un momento en el que, pues por eso, ¿no? Por el exceso de infoxicación, sobresaturación de información que hay y tal, Google empieza a darse cuenta de que pues, hay un montón de duplicación de información, páginas que no aportan nada y tal. Y esto se agrava con lo que estamos diciendo ahora. Se agrava desde el momento en el que existe ChatGPT y crear contenido sobre temas rarísimos y súper específicos es casi gratis. Entonces empieza a decir, ya no quiero indexar todo, quiero indexar lo que yo estimo que aporta, ¿vale? Entonces llega un momento en el que una cosa que antes no era difícil en Google, sí era difícil rankear, pero no era difícil que te indexase, empieza a ser un poquito más difícil, ¿vale? Y tienes que cumplir ciertos requisitos para poder ser indexado. Entonces, bueno, pues quizá otra ventaja extra de YouTube. Tú en YouTube ahora mismo dejas un vídeo y al día siguiente está indexado y puede, vamos, al día siguiente, no en minutos, en horas, puede estar recibiendo visualizaciones y tal, ¿no? En Google esto ya no es tan así, ¿no? O sea, si dices, voy a crear 200 webs este mes, a lo mejor pasa el mes y de esas 200 tienes, yo qué sé, un 30 o un 40% que prácticamente no han indexado o que se han indexado solo unas pocas URLs y tal. Un poquito distinto a cómo era antes esto. Sí. ¿Y nos podríais decir alguna herramienta, ¿no? que recomendáis para analizar y optimizar el SEO? Bueno, en cuanto a herramientas, yo creo que las referentes a Keyword Research, yo por lo menos sigo utilizando las mismas, ¿no? Que ya queda raro, ¿no? Decir las tradicionales, pero bueno, sí, en ese sentido la base de investigación del SEO sigue tirando por ahí, ¿no? Luego ya para poder crear la arquitectura y demás, pues incluso la misma suite de Google tiene muchas herramientas que son súper útiles, el propio Spreadsheet, de ahí ya puedes hacer maravillas. Además, ahora que ya desde hace un tiempo se puede vincular con la API de OpenAI y demás, pues ya imagínate, ¿no? Eso se te convierte en una hoja súper vitaminada. Para mí, ChatGPT es cada vez más imprescindible, porque es que ya pasa a ser eso, y más ahora con el tema de los asistentes y demás, puedes tener un asistente para cada tarea concreta y se te convierte pues en el mejor colaborador, el mejor empleado que podrías tener, y creo que el precio del Plus creo que son 20 o 25 euros al mes, lo puedes amortizar muy fácilmente, ¿no? Si lo vas a usar a un uso profesional. Y después, a nivel de análisis, ahí voy a remar un poquito para casa, porque es verdad que en lo que es tema de SEO local siempre hemos tenido un poco de problemas con el tema, por un lado, de la limitación de cómo se ven los datos en Google Business Profile, que te muestra un histórico de 6 meses y unos datos muy simplificados. Y esto yo siempre he tenido la teoría de que es porque Google entiende que la tipología de usuario de una ficha de negocio no es la misma que la de un webmaster que utiliza Search Console, ¿no? Uno pues tiene unos conocimientos que pueden tener unos datos más avanzados y otro pues tiene que ser algo más básico. Eso no quiere decir que no esté recopilando esos datos los tiene. Lo que pasa es que tienes que ir vía API. Entonces, existen muchas herramientas que lo que hacen es, pues, cogemos esta API y te pintamos los datos en una herramienta para que tú veas esto de una manera más completa, más avanzada. Y son súper prácticas, la verdad, porque al final tú dices, ostras, pues mira, si gestiono varias fichas de negocio, los puedo llevar de ahí, veo los datos más avanzados, tengo más información sobre la que luego crear la estrategia.
El problema que nosotros le veíamos a estas herramientas es que se enfocaban solo en las fichas de negocio como tal. Y los que nos dedicamos al SEO local sabemos que tú juegas con 2 jugadores. Juegas con la web y con la ficha. Y que hay sinergias entre la ficha y la web. Es decir, acciones que tú haces en la web pueden potenciar a la ficha y viceversa. Entonces, a raíz de que buscamos herramientas de este tipo y vimos que no hay ninguna en el mercado que se trabajen con ficha y web al unísono, pues hemos decidido ponernos manos a la obra y en principio, si todo va bien, para el primer trimestre de 2025 tenemos pensado lanzar una herramienta que pues permita, ¿no?, llevar estos proyectos de SEO local de manera conjunta y bueno, a ver si a la gente le es tan útil como nosotros pensamos, porque ya te digo que nosotros a día de hoy no nos queda más remedio que tirar con una herramienta para web por un lado y por fichas por otro. O un Data Studio, y en un Data Studio ya te montas tú lo que tú quieras. Sí, ¿Algo bueno, que añadir? sí, yo estoy de acuerdo con Matías respecto a lo que pues las de siempre siguen siendo relevantes y luego ChatGPT ha pasado a ser una especie de herramienta fija, ¿no?, en el arsenal de prácticamente cualquier SEO y cualquier marketer y cualquier tal. Luego, lo que sí que quiero destacar es que, claro, empieza a ser interesante. Siempre ha estado por ahí en el mundillo del SEO, pero estaba como muy marginal el hecho de que tú puedes aplicar las mismas técnicas que usan los modelos de lenguaje para generar lenguaje, puedes aplicarlas para analizarlo. Es decir, hay una cosa que se llaman los embeddings, ¿vale?, que es básicamente convertir los textos en números, ¿no? Los conviertes en token, que cada uno de ellos vendría a ser como un número con muchas dimensiones y puedes comparar. O sea, puedes, por ejemplo, comparar una búsqueda, puedes comparar a ver si se parece de verdad el texto que tú tienes en tu landing page, ¿no?, o en tu post de blog o lo que sea que quieras posicionar, a ver si se parece a este nivel, ¿no?, comparando embeddings, si se parece a la búsqueda para la que quieres posicionar de verdad. Este tipo de cosas antes era muy para geeks que saben montarse estas cosas en código y se están empezando a hacer un poquito más accesibles. Por ejemplo, ahora con Screaming Frog, prácticamente cualquiera puede conectarse rápidamente a la API pues, de OpenAI o a la API de Google, la de Gemini, y puede hacer más o menos estas cosas y hacer este tipo de análisis. Vale, yo también, curiosamente, como Matías, aunque no la tengo, no puedo dar una fecha y tal, pero yo también estoy trabajando en algo que básicamente te permite pues, poner un texto tuyo o poner una URL tuya y que te diga no solo cuánto se parece a la búsqueda objetivo para la que quieras posicionar, sino también qué partes de la página se parecen más y tal. Estoy trabajando un poquito en eso porque me parece que es una herramienta que así a nivel fácil de usuario a día de hoy no hay y que puede tener encaje, ¿vale? Pero bueno, no puedo deciros nada definitivo por ahora. Muy, muy bien. Y bueno, habéis comentado muchas estrategias, herramientas y demás, pero si tuvierais que recomendar una última estrategia que sí o sí debe estar pues en las estrategias de SEO de cualquier empresa para este 2025, ¿cuál sería? Pues yo les diría marca, sobre todas las cosas. Al final la marca es tu último bastión. Lo era antes de la inteligencia artificial y ahora creo que todavía más. Y presencia multicanal. Como decía Juan, se abren nuevas posibilidades, tanto por facilidad de creación de contenido como por la propia casuística del momento en el que estamos viviendo. Multicanal puedes tirar dentro del propio Google, tener presencia en YouTube, si tienes un negocio local con tu ficha de negocio, pero incluso saliendo de la red de Google, también trabajar otros canales para que no dependa tu negocio de que a Google le vaya bien o no. Si tienes un negocio local, hay muchos directorios de igual o mayor referencia para sus sectores. Por ejemplo, hostelería está TripAdvisor, sector salud está Doctoralia, que son lugares en los que te puede traer un tráfico muy cualificado. Si además te ves con la capacidad de eso, de crear contenido audiovisual, creo que con las herramientas de inteligencia artificial también se está facilitando mucho este contenido, ¿no? Decir, bueno, a mí es que lo que más me costaba es ponerme frente a la cámara. Pues cada vez hay más formas de crear estos vídeos faceless, ¿no? Que sean útiles y sin que tú tengas que poner tu cara o puedas poner otra, ¿no? Decir, vale, como si estuviera contratando aquí un actor para que represente a mi marca. Y luego pensar que
si a día de hoy es más fácil que nunca crear contenido, por lo tanto se va a crear más contenido que nunca, también es posible crear contenido de calidad más fácil que nunca. Es decir, vamos a subir un poco el listón, ¿no? Vamos a ver de qué manera puedo compensar esas horas que me estoy ahorrando, por ejemplo, en la redacción de un contenido del blog, para que con mismas herramientas de inteligencia artificial, pues me pueda crear material adicional, ¿no? Pues ya sean infografías, ya sea un vídeo, ya sea una pieza de audio, todo aquello que realmente, o una calculadora. Antes, ponte tú a desarrollar una calculadora específica para un público en concreto. Era un lío, ¿no? Pues ahora intentar darle un poco al coco y decir, vale, pues ya que creando como tal voy a tardar mucho menos, voy a dedicarle más tiempo a pensar, ¿no? En qué puede aportar mi contenido. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que sí, es verdad que pensar en multicanal es siempre bueno. Y añado una cosa más, que es, hay que procurar no llevarse por el hype, no dejarse llevar por el hype, ¿vale? Porque efectivamente si estamos haciendo caso a los titulares de la prensa, pues entonces el SEO había muerto como 48 veces, deberíamos estar todos en realidad tratando de posicionar en TikTok y olvidarnos de todo lo demás. Y bueno, pues no es así, no es un blanco y negro, no es un todo o nada. Yo creo que cada proyecto tiene primero la gran responsabilidad de ver de verdad su audiencia dónde está y dónde son los campos donde debe dar batalla, que a veces es Google, a veces es un tipo de búsqueda dentro de Google, a veces es una mezcla de canales, ¿vale? Pero desde luego a día de hoy para prácticamente nadie es solo ChatGPT o es solo TikTok, eso es un poco como el futuro y es un futuro que además no está garantizado, ¿no? O sea, hay que estar en el día a día y en lo que de verdad el cliente que a ti te va a comprar busca, ¿no? Por eso digo que no hay que volverse loco con los hypes que venden los marketers y venden los que quieren llevarse clics en sus noticias, por así decir. Pues sí, totalmente. Bueno, pues si os parece, podemos ir acabando el episodio haciendo un poquito de spam de valor de vuestros proyectos. Así que el que quiera lanzar el primer CT al aire, ahora es vuestro momento. ¿Quién quiere empezar? Bueno, mi caso es que ya el momento de spam pasó hace una semana con el Black Friday. Ahora ya por suerte estamos tranquilos hasta el año que viene, así que nada, pues aprovecho para desearle feliz Navidad a todos los que nos estén escuchando y ojalá poder pasar por aquí el año que viene. Seguro que sí. Y bueno, pues yo nada, ya lo has dicho al principio, a mí si me queréis seguir, creo que lo mejor es, bueno, en Twitter o en LinkedIn me podéis encontrar, pero a mí me encantaría si os suscribís, si os interesa ante todo el SEO, pues suscribíos a 10 links azules. Y si os interesa todo este tema de la inteligencia artificial, hacia dónde evoluciona, cómo puede afectar, de nuevo, sin entrar en hypes y sin entrar en escándalos, sino como yo hago un análisis así moderado y realista, pues tenéis mentes artificiales. Y entonces, si me seguís ahí, cuando lance algo como lo de la herramienta que hemos hablado, os enteraréis seguro. Muy bien. Feliz Navidad. Feliz Navidad, claro que sí. Y bueno, nosotros tenemos el blog dedicado al podcast Planeta M para que podáis ver las notas extendidas de todos los episodios desde la primera temporada. Nos podéis encontrar en planetampodcast.com. Pues nada, chicos, ha sido un episodio muy interesante, la verdad. Y así que os mando un abrazo muy fuerte y gracias a los dos por participar. A ti por la invitación. A ti, Mario, encantado de estar aquí como siempre. Gracias a los dos. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Saludos y feliz Navidad. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.